Dios sigue llamando líderes que den un paso al frente, porque un líder identificado con Dios es un líder que hace las cosas con excelencia. Ábrele las puertas al amor. Para que la iglesia sea relevante y trascendental, usted y yo como líderes tenemos que tener identidad para ser asertivos y para poder hacerlo de la mejor manera posible. Porque un líder sano produce iglesias sanas. Un líder enfermo produce iglesias enfermas. El mensaje del líder, la enseñanza del líder, hacia donde el líder lleve la iglesia, va a reflejar precisamente una iglesia saludable en todo el sentido de la palabra. Este es el tiempo en el que necesitamos líderes que se levanten conforme al plan y propósito del Dios bendito de los cielos. Líderes que abran las puertas de sus iglesias con lo que nos den, con lo mucho o lo poco que nos den. Volvamos a la casa de Dios, volvamos al templo, porque la iglesia es la que tiene que marcar diferencia. La iglesia es la que tiene que mostrar el evangelio de Jesucristo y la gracia y la misericordia de Dios. En el momento en el que perdemos la identidad como líderes, las cosas empiezan a ir mal. Excelente, gracias Pastor Jonathan, Dios le bendiga. Dios bendiga a la familia Sinaí, Dios bendiga a todos y cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas que nos miran, nos escuchan a través de toda América Latina y más allá. Bendigo a nuestra iglesia local, Iglesia Monte Oreb, que están también una cantidad de hermanos conectados con nosotros, y bendigo a pastores y líderes de Costa Rica que también están reportando sintonía, y de toda América Latina, quienes les hemos extendido esta invitación. Felicitar a la Iglesia Familia Sinaí por esta gran iniciativa de poder tener esta conferencia de liderazgo, en donde nos parece un tema sumamente trascendental, un honor estar a la par de mi hermano Pastor Jonathan, del hermano Enedo Garza también, y digo trascendental, hermanos, porque definitivamente en la agenda y en el calendario de Dios estaban estos tiempos y estos momentos, los cuales Dios había escogido para usted y para mí. La iglesia a nivel de toda América Latina y del mundo venía viviendo una serie de circunstancias que nos tenían tremendamente preocupados. Y toda esta crisis mundial que estamos viviendo ya desde hace 6-7 meses ha desnudado una gran realidad una vez más. La gran realidad de que lo que la iglesia necesita con mucha urgencia son líderes, pero que hagan liderazgo a la forma y a la manera de Dios. Este es un tiempo crucial en donde la iglesia tiene que surgir, la iglesia tiene que levantarse. En el plan y en el propósito de Dios, la iglesia es la clave para estos tiempos y estos momentos. Somos la única institución en todo el mundo que tiene la capacidad de levantarle los brazos, de levantar la moral, de hablar de un nuevo mañana, de fe, de esperanza, en medio de la crisis, en medio de la adversidad. Somos nosotros, somos la única institución en el mundo. Cuando el enemigo se ha levantado con toda clase de ideologías, con toda clase de movimientos que ha pretendido desaparecer a Dios del planeta, Dios ha sacudido al planeta, le ha mandado a detenerse para que la iglesia tome su lugar y su grande oportunidad. Pero la iglesia no podrá hacer eso si no tiene a los líderes correctos que hagan lo correcto a la forma y a la manera de Dios. Dios tiene un diseño. Dios ha establecido a la iglesia para ese propósito. Y la iglesia tiene la clave. Pero en esto nosotros tenemos que ser consecuentes y entender de manera clara y oportuna que una iglesia trascendental, una iglesia asertiva, depende del líder que esté sobre ella.
Y aquí es donde está nuestro gran reto y nuestro gran desafío. Esta es la gran oportunidad para que como iglesia y como líderes podamos mostrar nosotros lo que Dios espera que hagamos en medio de este tiempo. Hay una preocupación porque lo que se estaba viviendo en términos de iglesia a nivel mundial nos tenía sumamente preocupados. Mensajes totalmente desacertados, teologías que no sé de dónde salieron, una iglesia en crisis, una iglesia que precisamente en este tiempo más del 70% de los miembros de las iglesias no sabemos dónde están ni a dónde fueron a quedar. Es ahora cuando hay que mostrar ese carácter. Es ahora cuando se tiene que ver el trabajo que cada líder y cada pastor había hecho o había dejado de hacer en la iglesia. Es en estos tiempos y bajo este tipo de circunstancias donde tiene que resaltar lo mejor del reino de los cielos. Y es aquí donde se tiene que ver el trabajo y la tarea pastoral. Este es el tiempo en el que necesitamos líderes que se levanten conforme al plan y propósito del Dios bendito de los cielos. Creo que es un tiempo fundamental que la Biblia nos muestra modelos que hoy podemos nosotros aprender de ellos, que tomemos la actitud correcta y que por supuesto estamos frente a esta gran oportunidad en donde pueda resaltarse el verdadero liderazgo de hombres y mujeres que puedan entender que Dios está en control de absolutamente todas las cosas. Y en medio de eso, la iglesia tiene que tomar su lugar, guiada por hombres y mujeres que sepan marcar la diferencia. Estudios, estadísticas venían advirtiéndonos sobre la crisis de la iglesia, sobre la pérdida de identidad de la iglesia, y venían señalando una serie de desaciertos en el contexto de la iglesia que particularmente yo nunca quise aceptar los señalamientos y las críticas a la iglesia sin antes pasar por el liderazgo de la iglesia. Porque un líder sano produce iglesias sanas. Un líder enfermo produce iglesias enfermas. El mensaje del líder, la enseñanza del líder, hacia donde el líder lleve la iglesia, va a reflejar precisamente una iglesia saludable en todo el sentido de la palabra. Una iglesia con identidad, una iglesia con carácter, números que se suman a lo largo y ancho de América Latina, porcentajes de cristianos evangélicos en los países de América Latina, principalmente en Centroamérica, números elevados impresionantemente, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Casi el 60% en uno de estos países se declara cristiano evangélico y sigue siendo el país con mayor descomposición social y con la mayor cantidad de gente en pobreza y necesitando que la iglesia se haga precisamente trascendental ahí donde Dios la ha establecido. Eso será una realidad dependiendo de la labor y del trabajo del líder que Dios ha puesto sobre la iglesia. Creo que necesitamos líderes asertivos para tener iglesias trascendentales e iglesias relevantes. Creo que hoy, cuando tenemos la mayor cantidad de recursos, es cuando menos hemos estado haciendo el trabajo en el que Dios espera que nosotros nos desenvolvamos como líderes en todo el sentido de la palabra. La Biblia nos habla, dije, de modelos que nos pueden ayudar a entender cuál debe de ser nuestra labor y nuestro trabajo. Se me ha pedido hablar sobre la identidad del líder. ¿Quiere acompañarme al libro de Nehemías, por favor, al capítulo número 1? Nehemías, capítulo número 1. Vamos a hablar de ese liderazgo en el que la identidad del líder, que tiene que ver mucho con quién el líder esté conectado, y retomaré eso en un momento. Pero esta identidad de Nehemías a mí me parece
una de las cosas más extraordinarias en liderazgo que yo he podido leer. Un líder realmente comprometido con Dios. Un líder que simple y sencillamente está identificado con Dios, con su obra y con su reino. Nehemías, capítulo número 1, nos da una idea en términos generales de lo que es un líder y su identidad y conexión con el Dios bendito del cielo. Dice Nehemías, capítulo número 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, dice Nehemías, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, cuando oí estas palabras cuando oí esta palabra, verso número 4, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche. ¿Escuchó bien? Día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esto es trascendental, esto es maravilloso, esto se tiene que volver extraordinario, porque aquí tenemos a un hombre de Dios llamado Nehemías, que halló gracia delante del rey Artajerjes Longimano, allá en la capital de Susa, un hombre que estaba acomodado, un hombre que estaba en servicio del rey, un hombre que no había tenido el privilegio ni siquiera de ir a Jerusalén. Era la ciudad de sus padres, era la nación amada, pero Nehemías no había tenido la oportunidad. Sin embargo, hay una identificación de él como líder, que al conocer acerca de la tragedia en la que se encontraba el pueblo, la nación, las circunstancias por las que estaban atravesando, él se identifica total y absolutamente con aquella crisis y con aquella situación, porque Nehemías miró aquella crisis, Nehemías miró aquella circunstancia como una gran oportunidad para que Dios fuera glorificado en todo el sentido de la palabra. Así como los líderes tienen que ver las circunstancias. Lo veremos a él más adelante, cuando sale de noche en su cabalgadura para poder observar y mirar de manera objetiva la condición en la que ciudad había quedado. Porque su preocupación no era solamente que los muros habían sido destruidos, que habían sido quemadas las puertas a fuego, que el templo había sido avasallado. Lo que más lo preocupaba a Nehemías era la gente, eran las personas, eran las almas cuyo ánimo estaba por el suelo, estaban desanimados, estaban abrumados, estaban turbados, estaban deprimidos, y Nehemías se levanta como un líder extraordinario. Y dice la Biblia que cuando él iba en su cabalgadura mirando aquella ruina, aquella destrucción, él solamente pudo ver al Dios bendito del cielo, y él vio una ciudad restaurada, él vio un pueblo levantado, él vio los muros reconstruidos, él volvió a ver las puertas en el templo para la alabanza, la adoración, la honra y la gloria
porque es un líder con una identidad clara en Dios y no se iba a rendir y no se iba a vencer. Él no se iba a levantar contra quienes arruinaron aquel pueblo, aquella ciudad. No se fue en contra de absolutamente nadie. Él dijo: Jehová Dios de los cielos, Él nos dará el éxito que necesitamos. Él nos va a levantar. Él no vio ruinas, Él no vio escombros, Él vio muros levantados y no hasta la mitad. Los vio levantados hasta arriba, porque es un líder que tenía una identidad plena con el Dios bendito del cielo. Tú nos darás el éxito y tú nos sacarás adelante. Un hombre de este calibre es el que necesitamos hoy en cada una de nuestras iglesias y nuestras congregaciones. Gente que deje de quejarse, gente que deje de ser incendiarios, gente que deje de ir en contra de los gobiernos locales, estatales, nacionales. Gente que pueda ver en el nombre de Jesús una ciudad levantada en medio de la pandemia. Podamos ver almas de almas llegando a los pies de Jesucristo, porque hay un líder que le ha creído a Dios y que sabe que siempre en Dios lo mejor está por venir. Dice la Biblia que Nehemías fue un líder de este calibre, un hombre identificado con Dios y su obra, un hombre que no vio escombros, un hombre que se levantó y procedió en humildad y en sencillez, creerle a Dios en medio de la crisis, en medio de la adversidad. Él dijo: Dios nos dará el éxito que necesitamos. Lo mismo Dios le dijo al profeta en el valle de los huesos secos. Gente que logre ver los huesos secos, aunque traqueen y crujan cuando caminemos sobre ellos. Ahí lo que Dios tenía en ese valle era un ejército poderoso, era un ejército grande. Y no solamente esa palabra profética, cuando aquel lo que miró fueron huesos, Dios lo que estaba viendo en una nación restaurada, una nación que iba a volver a ser establecida en el año 48, cuando quisieron desaparecerla de la faz de la tierra. Dios vuelve a levantar a su pueblo y a su nación. ¿Quiere que le diga algo? Cuando Dios decidió hacer para sí una nación, cuando Dios dijo: me voy a hacer una nación para mí, que me alabe, que me adore, que me glorifique, y será una nación tan grande como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Dios no fue de una vez y trajo multitudes. Dios llamó a un líder, Dios llamó a un hombre. Ese hombre se llama Abraham, un hombre identificado, un hombre religioso, un hombre criado en la religión, pero que cuando Dios lo llamó y que cuando Dios le mostró un nuevo horizonte y le dijo: sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te daré, porque de ti haré una nación grande y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Dios llamó a un hombre, Dios llamó a un líder para poder llevarlo hacia adelante. Y Dios sigue llamando líderes. Cuando Dios quiso rescatar a su pueblo y romper las cadenas y sacar a Israel después de 430 años de esclavitud, Dios llamó a un líder. Fue a un líder al que él llamó, a Moisés, y le dijo: tú vas a ir a Moisés y le dirás que yo soy el que te envío, y te pararás frente a él y yo estaré contigo, le dijo el Señor. Cuando Dios quiso ya traer a este pueblo a una tierra prometida, a la tierra de Canaán, Dios llamó a Josué, un líder, y le dijo: tú entrarás a esta tierra y yo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Líderes identificados con el Dios bendito del cielo. Este hombre Nehemías entendió lo que era la visión del reino de Dios. Dios sigue llamando líderes que den un paso al frente, que todavía podamos decirle a él: mucho mejor en esta calidad de tiempos terribles, tiempos de muerte, tiempos de tristeza, de dolor, de amedrentamiento, tiempos en los que se necesita que los líderes salgan a las azoteas y se paren y griten a los cuatro vientos que no todo está acabado, que hay esperanza. Líderes que abran las puertas de sus iglesias con lo que nos den, con lo mucho o lo poco que nos den. Volvamos a la casa de Dios, volvamos al templo, porque la iglesia es la que tiene que marcar diferencia. La iglesia es la que tiene que mostrar
el evangelio de Jesucristo y la gracia y la misericordia de Dios. Hay que volver a reconstruir, hay que volver a levantarse. Por supuesto que se levantará Tobías, Sanbalat, Gesem el árabe. Ellos van a querer destruir la obra, pero no nos vamos a detener. Esos serán los grandes distractores, pero un líder con identidad es un líder que no se detiene en medio de la adversidad. Y aunque digan que una zorra se sube a ese muro y lo derriba, la Biblia dice que nosotros estaremos listos para edificar y reconstruir una nueva iglesia. Ya no queremos iglesias encerradas en sí mismas. Ya no queremos iglesias tradicionales, históricas. Queremos una iglesia punta de lanza que tome los recursos que hoy tenemos para poder ir hacia adelante y que podamos nosotros impregnar a los miembros de nuestra iglesia de que es una iglesia diferente y distinta y que no se detiene por absolutamente nada. Para que la iglesia sea relevante y trascendental, usted y yo como líderes tenemos que tener identidad para ser asertivos y para poder hacerlo de la mejor manera posible. Déjeme hablarle de otro modelo de liderazgo que tiene que ver con un líder con una identidad del reino. Y me gusta hablar de el liderazgo de Salomón. ¿Por qué? Porque el liderazgo de Salomón es un liderazgo que comienza bien, pero termina mal. Termina mal. Cuando usted y yo leemos el primer libro de Reyes sobre Salomón y su reinado, usted y yo vamos a encontrar a un líder total y absolutamente identificado con Dios. Un líder conectado con Dios. Cuando leemos el primer libro de Reyes, capítulo número 10, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 10, nos habla sobre la visita que la reina de Sabá le hizo a Salomón. Déjenme repaso el reloj un momento, por favor. Estamos bien. Primera de Reyes, capítulo número 10. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Preguntas difíciles. La iglesia es la única que está en capacidad de traer respuestas saludables hoy en día. Hoy usted y yo somos los que podemos hablar de la fe y de la esperanza. La reina de Sabá escucha de un hombre identificado con Dios, un líder que está marcando diferencia. Y cuando dice que llegó con preguntas difíciles, por supuesto que ella le hizo la pregunta más difícil que se le podía hacer a Salomón. La pregunta que le hizo fue: ¿a qué se debe? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la razón? Dime dónde está para que hayas logrado alcanzar la estatura, para que llegues a alcanzar ese nivel de liderazgo. Dime de dónde has tomado esa identidad. El texto lo dice al principio: fue a causa del nombre de Jehová. Es que cuando usted y yo nos desconectamos como líderes, pastores, miembros de la iglesia, cuando nos desenchuflamos, pasamos a ser lo vil y lo menospreciado del mundo. Tenemos que estar desconectados a la fuente. Tenemos que estar desenchuflados. Nehemías no había ni ido a Jerusalén. Él preguntó por la ciudad sepulcro de sus padres. Él dijo: cuéntenme cómo está la situación allá. Sé que han sido invadidos. Sé que están pasando por una situación. Lo que él no sabía es que él tenía la respuesta, que Dios lo había apartado, que Dios lo había seleccionado, que Dios lo había escogido. Es que Dios nos ha escogido, Dios nos ha apartado para este tiempo y no otro. Para Dios no es desconocida esta circunstancia. Dios la tenía en su agenda, en su calendario, y por eso Dios nos da modelos y diseños para que usted y yo como líderes sigamos siendo trascendentes, asertivos, y como líderes asumamos esta responsabilidad bajo el principio de la identidad, del compromiso. Y además de la identidad y del compromiso, yo quisiera también agregar una conexión
directa con Dios. Estaba Salomón conectado con Dios. Vino con preguntas difíciles. Y dice la Biblia que vino con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, con oro en abundancia, piedras preciosas. Vino a Salomón y le expuso todo lo que su corazón tenía. Verso 3. Salomón le contestó: ¿cuántas? Todas. Vamos a responderle a todos. Vamos a responderle al pobre, al menesteroso, al rico, al gobernante. Vamos a responderles porque tenemos una respuesta para absolutamente todos. Hay una respuesta en el Monte Calvario. Hay una respuesta en el Gólgota. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo trascendental. Dios sigue siendo relevante. Dios no va a pasar de moda. Así lo quieran desaparecer. Así lo quieran esconder. Así lo quieran sacar de todas partes. Dios sigue siendo Dios. Él respondió absolutamente a todo. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba conectado con Dios. Era un líder que estaba conectado con Dios. Dice la Biblia en el verso número 3, repito, Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Cuando la reina vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, cuando miró la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas, cuando miró sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Verso 9. Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Jehová tu Dios sea bendito. ¿Cómo se regresa esta mujer a su casa? Adorando y glorificando al Dios bendito del cielo. Ella trajo oro, ella trajo especies, ella trajo de todo, pero dice que ella miró la ofrenda y el holocausto que Salomón le ofrecía a Dios. Y agarró todo lo que traía y lo escondió. Y dijo: esto es extraordinario. Porque un líder identificado con Dios es un líder que hace las cosas con excelencia. Este Salomón tenía que mantenerse conectado durante toda la historia de su vida a Dios. En el momento en que se desconecta, en el momento en el que perdemos la identidad como líderes, las cosas empiezan a ir mal. Sea líder o sea iglesia, los líderes tenemos que marcar la diferencia. Los líderes que tenemos hoy día necesitamos ser asertivos para poder tener iglesias relevantes y trascendentales. Es necesario que en medio de esta pandemia tomemos tiempo, el tiempo que sea necesario para hacer las evaluaciones serias y objetivas y honestas, y que de manera sincera, transparente y honesta hagamos esa evaluación urgente y necesaria. La pandemia nos ha desnudado. La pandemia ha demostrado qué clase de líderes tenemos hoy día y qué clase de iglesia es la que está permaneciendo. Esa es una realidad. La iglesia no va a morir, se estaba muriendo. La iglesia estaba desapareciendo. Una iglesia conformista, una iglesia que había perdido identidad y carácter, una iglesia que había dejado de oler al reino de Dios, líderes que se habían separado del perfil
del obrero digno llamado por Dios y de las características santas y puras de las que Pablo le habló a Timoteo y le dijo: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, que el siervo, que el líder sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y empieza el perfil del líder a marcarle la pauta a todos aquellos que quieren ser líderes con identidad del reino de los cielos. Por eso digo, necesitamos hacer una evaluación urgente y necesaria. Hagámoslo al mejor estilo de Nehemías, quien estaba montado en su cabalgadura, salió de noche con un espíritu y una actitud humilde, pero con un profundo deseo de compromiso, de reconstrucción, de seguir haciendo las cosas conforme a Dios le agradan. Miró el estado real en el que había quedado no solo la ciudad, no solo los muros ni las puertas. A Nehemías le partió el alma el saber que el ánimo del pueblo estaba caído. Nehemías, en medio de esa observación, tal era la magnitud del desastre en la que se encontraba el pueblo y la ciudad misma, que hubo un momento, dice la Biblia, en el que ya él no pudo andar más. Tuvo que bajar de su cabalgadura. Lo dije recientemente a los líderes en el país. En esta pandemia Dios nos ha mandado a bajarnos de nuestras cabalgaduras. Dios nos ha mandado a hacernos una evaluación primero nosotros mismos como líderes. Bajémonos de esa cabalgadura. Nos bajó de los aviones, nos bajó de nuestros Olimpos, nos bajó de nuestros guetos, nos confrontó con nosotros mismos y nos hizo ver la falta que teníamos en la oración, en el ayuno, en la atención a la familia, a la iglesia misma. Porque habíamos visto a la iglesia de una forma distinta y diferente y la estábamos llevando no por el camino que él anhelaba, sino por el que nosotros habíamos escogido. Él se bajó de la cabalgadura, se detuvo, hizo una pausa. Fue un hombre objetivo en todo el sentido de la palabra. Eso produce un líder con identidad. El líder con identidad es objetivo, es claro, es transparente. Y Nehemías se baja de su cabalgadura para comenzar a ver su propia realidad. Es hora que también nosotros, en medio de esta pandemia, nos bajemos de nuestra cabalgadura. Por supuesto que hay una gran similitud entre el momento que le correspondió vivir a Nehemías y el momento en el que estamos nosotros viviendo hoy día como país y como iglesia. La iglesia es parte de una sociedad que está atravesando una crisis de salud impresionante, en donde las restricciones y las medidas son para absolutamente todos. No se trata de una persecución religiosa, no se trata de amenazas sobre el cuerpo de Cristo. No, un líder y Dios son suficientes, un líder y Dios ya son mayoría. Y no hay gobierno, no hay líder, no hay política, no hay absolutamente nadie. Porque Él lo declaró y lo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. No se trata de ninguna persecución. Las circunstancias de Nehemías, hay una gran similitud entre lo que le correspondió vivir a él y lo que estamos viviendo nosotros. Por esa razón hay una urgencia. Bajémonos de nuestra cabalgadura y, tal como Nehemías lo hizo, comenzar desde ahí la reconstrucción que sea necesaria hacer. Reconstruyámonos a nosotros mismos primero como líderes. Reconstruyámonos nosotros. Valoremos los 35, 40, 12 días, no sé cuántos años de llamado al ministerio. ¿Cómo empezó y cómo está terminando? ¿Cómo eran sus días de oración, de ayuno, de lectura? ¿Cómo era su secreto con Dios? ¿Cómo era la preparación de sus mensajes? ¿Cómo era el cuidado pastoral? ¿Olía usted a oveja? Reconstruyamos desde ese principio, comenzando por nosotros mismos, para poder ser líderes asertivos, para tener iglesias trascendentales y relevantes.
tenemos que comenzar por nosotros como líderes. Amado, yo creo firmemente que esa reconstrucción debemos de comenzarla desde nuestros propios ministerios, para luego entonces analizar nuestras iglesias locales, las que nos ha tocado pastorear en este siglo XXI, en donde tenemos hoy una grande diversidad y un gran prisma de creyentes que ya no son aquellos con los que comenzamos en el ministerio. Hoy el 79-80% de la población en América Latina son jóvenes y adolescentes. Déjenme avanzar porque el tiempo se me está yendo. Creo entonces que nosotros no queremos una iglesia tradicional, no queremos una iglesia encerrada, obsoleta. Queremos una iglesia saludable, que se vuelva relevante y trascendental. Una iglesia que logre entender los nuevos y verdaderos desafíos que tenemos por delante y que vayamos hacia adelante sin ningún temor ni temblor, confiando en que Dios está con nosotros. Creo que todos y cada uno de nosotros que hoy nos estamos dando esta oportunidad, de manera conjunta, tenemos que llegar a conclusiones que nos pongan en el camino correcto para los próximos años. Para esta tarea de reconstrucción, ocupamos echar mano a todos los recursos, herramientas que sean necesarios en este proceso. La unidad del cuerpo de Cristo es algo que definitivamente no se puede negociar. Para poder hacer esto, mi amado hermano y hermana, necesitamos deshacernos de nuestros egocentrismos, de nuestros mesianismos. Nos hemos vuelto hedonistas. Nehemías renunció al confort y a la comodidad que le daba el palacio del rey para asumir su identidad y ponerla por obra y por práctica. Él tuvo que enfrentarse a las grandes distracciones, pero fue contundente con Tobías, con Sanbalat, con Gesén el árabe, con los que quieren destruir la viña del Señor. Metámonos todos en el crisol, metámonos todos en el análisis y vayamos con las generaciones futuras, marcando el principio del reino del cielo, de obediencia a Dios por encima de todas las cosas. Reitero, para terminar, para ser líderes asertivos y llegar a tener estas iglesias relevantes y trascendentales, debemos de dejar de nadar en la superficialidad. Ahí es donde hemos estado nadando. Ahí es donde nos hemos quedado. Hemos sido líderes superficiales porque hemos medido el liderazgo por el auto, por el carro, por la chequera, por la tarjeta, por los viajes. Hemos tomado modelos sumamente equivocados. Eso tiene que acabarse. Tenemos que dejar de nadar en la superficialidad y tenemos nosotros que avanzar y tenemos que hacerlo ahora una vez más, sumergiéndonos en las aguas profundas de nuestra fe, de nuestro llamado y de nuestras convicciones, entendiendo que solo juntos como iglesia y como líderes podemos llegar a conclusiones que nos den las respuestas que hoy necesitamos en medio de esta profunda crisis. John MacArthur dijo: es mejor lento que rápido, profundo es mejor que superficial, extenso es mejor que breve. Por eso, le estamos tratando de animar esta noche en esta primera conferencia, con todo respeto, que como hombres y mujeres de Dios, retomemos nuestra identidad con el Dios que nos llamó y seamos líderes, modelos, asertivos, que produzcamos iglesias fuertes y saludables para el reino de los cielos.